Un grupo de amigos, intrigados por las leyendas que circulaban sobre una mansión en las afueras de la ciudad, decidió adentrarse en el misterio. La mansión, deshabitada desde hacía décadas, había sido el hogar de una familia que desapareció de manera inexplicable, dejando tras de sí solo rumores y susurros. Nadie se atrevía a acercarse a ella, pues aquellos que lo hacían regresaban con mentes quebradas, asegurando haber visto cosas indescriptibles. Sin embargo, el grupo de amigos, encabezado por Javier, un joven obsesionado con los misterios paranormales, no creyó en las advertencias. Armados con cámaras y linternas, se disponían a explorar lo que otros temían. El grupo era diverso. Alicia, su amiga de toda la vida, siempre había sido la más escéptica, no por miedo, sino por sentido común. Rubén, el más sensible del grupo, se mostraba nervioso, pero su lealtad hacia Javier lo mantenía en la misión. Marta, la más analítica, estaba más interesada en obtener pruebas para sus investigaciones que en entender el peligro real. Mientras tanto, Javier, con su obsesión por lo paranormal, los guiaba con entusiasmo, convencido de que esta sería la aventura que cambiaría sus vidas. Al principio, la mansión parecía ser solo una construcción olvidada, cubierta por el polvo del tiempo. El aire estaba cargado de humedad y el silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las viejas maderas que cedían bajo el peso de los años. Pero algo se sentía extraño, una presencia invisible que parecía vigilar cada paso que daban. Las sombras se alargaban de manera peculiar, como si el tiempo mismo estuviera distorsionado en ese lugar. Cuando llegaron al sótano, algo los detuvo. Una puerta oculta esperaba ser descubierta entre la penumbra, aparentemente fuera de lugar, como si todo en la mansión hubiera sido diseñado para ocultarla. El azote del viento hacía que las tablas del suelo sonaran como si alguien más estuviera caminando allí abajo, provocando que Rubén se estremeciera. ¿Estamos seguros de esto?, dijo Rubén, con la voz temblorosa. Javier sonrió, sin preocuparse por las dudas de su amigo. Es solo una puerta, Rubén. Lo que encontramos aquí puede ser más grande de lo que imaginamos. Con la linterna de Javier al frente, empujaron la puerta, que cedió con un chirrido espeluznante. Al abrirse, una oleada de aire putrefacto salió del interior, tan denso que les cortó la respiración. Los amigos no pudieron evitar cubrirse la nariz y la boca con las mangas de sus chaquetas, pero la curiosidad los obligó a avanzar, impulsados por la promesa de descubrir un misterio aún más grande. La habitación era vasta, una sala descomunal llena de sombras. Pero lo que más los impactó fue lo que encontraron, una serie de cadáveres, perfectamente preservados. Los cuerpos estaban alineados en largas filas, como si fueran parte de una especie de invernadero macabro. Cada uno de los cadáveres estaba en una posición extraña, con los rostros deformados en expresiones de sufrimiento eterno. Algunos tenían los ojos entreabiertos, mientras que otros, con los dedos retorcidos, parecían intentar liberarse del horror que los mantenía atrapados. Alicia, al ver los cuerpos inmóviles, pero inquietantemente vivos, sintió una fría corriente recorrer su espina dorsal. Esto no es normal, murmuró, sus ojos fijos en uno de los cadáveres, que parecía seguirlos con la mirada, desafiando toda lógica. La visión de los cuerpos heló la sangre de todos.
El aire se sentía espeso, y la presión aumentaba a medida que la sala se volvía más opresiva. Javier, sin embargo, se acercó a uno de los cadáveres con una mezcla de fascinación y temor. «No es solo necromancia», dijo, casi para sí mismo. «Esto es algo peor», pensó. Mientras investigaban más de cerca los cadáveres, encontraron marcas extrañas en las paredes, símbolos grabados que parecían advertir a cualquiera que se atreviera a indagar más. Los amigos, ignorantes del peligro, comenzaron a registrar el lugar, y fue cuando Javier encontró un diario viejo, cubierto por polvo y telarañas, que pertenecía al antiguo dueño de la mansión, el Dr. Samuel Jansen, un médico que había desaparecido junto a su familia. El diario revelaba la macabra verdad detrás de la mansión. El Dr. Jansen no era simplemente un médico, era un hombre obsesionado con la inmortalidad. Durante años, había experimentado con cadáveres humanos, intentando trasplantar almas y revivirlos utilizando prácticas oscuras de necromancia. Había logrado algo más aterrador que la simple resurrección. Sus experimentos permitían a las almas de los muertos permanecer conscientes, atrapadas en cuerpos que ya no eran verdaderamente vivos, pero tampoco completamente muertos. «Las almas nunca descansan», decía una de las entradas del diario. «He encontrado la forma de traerlos de vuelta, pero en su lugar, los cuerpos quedan como una prisión, condenados a sufrir eternamente». La revelación provocó un silencio aterrador entre los amigos. Alicia se acercó, mirando el diario, pero las palabras comenzaron a desdibujarse ante sus ojos. La presión en el aire parecía hacerse insoportable. De repente, Rubén rompió el silencio. ¿Y si nos vamos? Su voz temblaba, pero la desesperación en ella era palpable. Pero ya era demasiado tarde. La sensación de ser observados aumentó a tal punto que los amigos comenzaron a moverse nerviosos, mirando alrededor, almas. El suelo crujió bajo sus pies, y las sombras comenzaron a rodearlo. En su último momento de lucidez, Javier comprendió la verdad. El Dr. Jansen había hecho un pacto demoníaco para obtener el poder de la inmortalidad, pero a un precio horrible. Las almas de sus víctimas nunca podrían descansar, quedando atrapadas en el limbo. Aquella mansión no era solo una construcción física, era un reflejo de la prisión que él mismo había creado, una extensión de los tormentos que había sufrido al vender su alma para conseguir la vida eterna. Javier, atrapado en su desesperación, comprendió que ahora era parte de esa red macabra. Al mirar su reflejo en un espejo roto, vio que su rostro se desfiguraba lentamente, convirtiéndose en uno de los cadáveres deformados de la sala. Ya no podía distinguir entre su propio cuerpo y los de las víctimas. Al igual que ellos, quedaría allí para siempre, atrapado en la sala de los cuerpos, condenado a vivir en la oscuridad eterna. La mansión, satisfecha por una nueva alma, volvió al silencio. El ciclo comenzaba de nuevo.